Bien, vamos a trabajar un poquito con este material del segundo encuentro, ¿sí? Vamos a analizar un poquito las preguntas después, ¿sí? Vamos a ir a el material de lectura. Bueno, vamos a trabajar un poquito con este texto, ¿sí? Que habla sobre un caso o sea, es bastante famoso este caso de análisis, ¿sí? De esta enfermedad que fue la fiebre puerperal, en la que un científico sí tomó una dimensión de que había algo que enfermaba a la gente, ¿sí? Todavía no se conocía la existencia de las bacterias en sí, ¿sí? Entonces, este fue uno de los primeros avances hasta que, bueno, finalmente se los pudo ver, ¿sí? Y se tomaron medidas más adecuadas, ¿sí? Pero este fue uno de los primeros momentos en que se tomaron medidas higiénicas, ¿sí? Acá me dice que el de biología nunca lo encontró, prácticamente lo tuvo que buscar en otro lado. Ok, bueno, ahora lo vemos eso, no te preocupes. Bien, esto dice, un caso histórico, un problema vigente, ¿sí? Nos dice, esta historia se centra en un hospital europeo, el Hospital General de Viena, donde a mediados del siglo XIX no era extraña la muerte materna durante o con posterioridad al parto. Se relata hacia el 1847, una de cada 6 mujeres que daban a luz allí moría de una extraña enfermedad que por aquel entonces se conocía como fiebre puerperal o fiebre del posparto. Lo que ocurría en ese hospital se repetía en el resto de los hospitales europeos, sin embargo, esta historia tiene como personaje a Ignaz Philipp Semmelweis, ¿sí? Que nació en 1818 y murió en 1844, bastante joven. Y al no poder obtener una cita en una clínica de medicina interna, decidió especializarse en obstetricia. Fue nombrado en 1946, no, para acá hay un error. Hay un error de fechas. Ok, bueno, no miremos mucho después lo busco bien cuándo nació y cuándo murió. Bien. No, pasa que murió en el 65. Ah, entonces está mal esto, sí. Claro, murió en 1865. Claro, esto debe ser un 8. Bueno. Fue. No, no fue, comiste un renglón. Pará. Está. Claro, en el texto está bien, pero te lo pasaste de largo. Bueno. Bueno, a ver, fue nombrado como asistente de profesor, ¿sí? Klein, en la primera división de la maternidad del reconocido Hospital de Viena. Su rol en esa división del hospital era examinar a los pacientes cada mañana antes de las rondas del profesor, supervisar partos difíciles, enseñar a los estudiantes de obstetricia y ser el secretario de registros. En el Hospital de Viena había 2 clínicas de maternidad. En la segunda división de la maternidad atendían matronas y sus aprendices, todas mujeres, todas ellas sin formación científica o escolarizada. La primera clínica era el servicio de enseñanza para estudiantes de medicina, mientras que la segunda clínica había sido seleccionada en 1841 para la instrucción de parteras únicamente. Semmelweis comienza a observar y a comparar lo que ocurría en ambas divisiones. La mortalidad de las pacientes hospitalizadas en la sala 1 era de 3 a 5 veces mayor que en aquellas parturientas atendidas por las matronas de la sala 2. En la segunda división de maternidad del mismo hospital se hallaban instaladas casi tantas mujeres como en la primera, pero el porcentaje de muertes por fiebre puerperal era mucho más bajo, comparando los mismos años.
Consultó los archivos y los registros del Hospital de Maternidad de Viena desde su apertura hasta 1848. ¿Sí? Acá tenemos que en la primera sala, ¿sí?, hay muchas más muertes, ¿sí? Por ejemplo, en 1846, la sala 1 tiene 459 muertes, en cambio la segunda tiene 105, ¿sí? Es un poquito de diferencia de cantidad de casos, de nacimientos, pero es igual bastante significativo, ¿sí?, en la cantidad de muertas por la fiebre puerperal. ¿Sí? Acá nos hace referencia, ¿sí?, que el término fiebre puerperal o septicemia puerperal conducen a equívocos y actualmente se habla de infección puerperal. Se denomina infección puerperal a los estados mórbidos por la invasión de microorganismos a órganos genitales como consecuencia del aborto del parto. Esos microorganismos, ¿sí?, encontrados con mayor frecuencia son estreptococos, ¿sí?, hemolíticos alfa y beta, y estafilococos, ¿se acuerdan los que tenían forma como redondita? Y el vibrión, que es como que tiene forma de gota, ¿sí? Clostridium septicicum. Bueno, ¿sí? Estos son varios tipos de bacterias, ¿sí?, de células procariotas, que inducen a ese tipo de infección. Entonces, él elaboró tablas con los datos de partos, de funciones y tasas de mortalidad para estos años. Y comenzó a buscar posibles explicaciones sobre este fenómeno común para esta época. Rechazó algunas explicaciones que se mostraban incompatibles con los hechos y otras las sometió a contrastación. El hacinamiento, la suciedad y la escasez de personal era común, de ahí que se reconociera como causa de mayor mortalidad de la primera división. Conjetura que pronto descartó. Señala que de hecho el hacinamiento era mayor en la división segunda, en parte porque las parturientas evitaban ser ingresadas a la primera división. A ver, ¿qué escribieron? Acá Fernando Parra nos dice si escuchan. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Ah, ok, bien. Entonces, Sí, se escucha bien. buenísimo. Entonces, hasta acá, ¿sí?, lo que nos intenta decir el texto va a ser ¿cuál es el problema acá? ¿Sí? Hay algo que está matando a estas mujeres, ¿sí?, y este médico empieza a hacer un análisis, empieza a buscar en los registros, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Siempre hubo esta cantidad de muertos, ¿por qué hay diferencias de muertes entre una sala y la otra? ¿Sí? Y bueno, y empezó a descartar, porque obviamente en ese momento no se conocía la existencia de bacterias y no se pensaba que las personas podían llegar a morir por una infección. ¿Sí? Para mi parecer es por falta de higiene, como Claro. del paciente y la persona que lo atiende, la enfermera o el médico o hablando la partera. Claro, vamos a ver, ¿sí?, que hay algo de eso. Bien, entonces, seguimos. Entonces, las conjeturas que pronto descartó. Señala que de hecho el hacinamiento era mayor en la división segunda, en parte porque las parturientas evitaban ser ingresadas en la primera división. Incluso muchas de ellas habían dado a luz en la calle. Sin embargo, a pesar de estas condiciones adversas, el porcentaje de muertes por fiebre puerperal entre estos casos de parto callejero era más bajo que en la primera división. Descartó además dos conjeturas similares, haciendo notar que no había diferencias entre las dos divisiones en lo que refería a la dieta y al cuidado general de las pacientes. En 1846, una comisión designada para investigar el asunto atribuyó la frecuencia de la enfermedad en la división primera a las lesiones producidas por los reconocimientos poco cuidadosos a las que sometían a las pacientes los estudiantes de medicina, todos los cuales realizaban sus prácticas de obstetricia en esta división.
Ignaz refuta las conjeturas de la comisión, aludiendo que las lesiones producidas naturalmente en el proceso de parto son mucho mayores que las que pudiera producir un examen poco cuidadoso. Las comadronas que recibían enseñanzas en la división segunda realizan el reconocimiento de las parturientas del mismo modo. Luego del informe de la comisión, se redujo a la mitad el número de estudiantes y se restringió al mínimo el reconocimiento de las mujeres por parte de ellos. La mortalidad, después de un breve descenso, alcanzó límites más altos. Acudió entonces a otro tipo de explicaciones. Las mujeres en la división primera estaban de espaldas, en la segunda de lado. Aunque esta circunstancia le parecía irrelevante, decidió probar si la diferencia de posición resultaba significativa. Hizo pues que las mujeres internadas en la división primera se acostaran de lado, pero una vez más la mortalidad continuó. La división primera estaba organizada de tal forma que el sacerdote que administraba los sacramentos a las moribundas tenía que pasar por 5 salas antes de llegar a la sala 1. El paso del sacerdote por las salas era seguido por un acólito, un asistente, que hacía sonar una campanilla. Este sonido de la campanilla se pensaba que producía un efecto terrorífico, debilitante en las pacientes de las salas y las hacía así más propicias a contraer la fiebre puerperal. En la división segunda no se daba este factor adverso porque el sacerdote tenía acceso directo a la sala 2. Ignaz decidió someter a prueba esta suposición, convenció al sacerdote de que debía suprimir al toque de la campanilla, consiguiendo que el sacerdote llegara a las salas en silencio y sin ser visto ni oído por las mujeres. Pero la mortalidad no decreció en la división primera. Finalmente, en 1847, un hecho fortuito le dio a este médico la clave para la solución del problema. Un colega suyo, ¿sí? Koletka, mientras realizaba una autopsia, fue herido por el escarpelo de un estudiante con el que estaba realizando una autopsia. Luego de una agonía, durante la cual mostró los mismos síntomas, había observado que este médico había observado en las víctimas de la fiebre puerperal, muere, ¿no? El compañero. Este médico comprendió que la materia cadavérica en el escarpelo del estudiante había introducido en la herida, esta materia cadavérica que había introducido en el compañero, ¿sí? Había sido la causa fatal de la enfermedad, ¿sí? Y lo menciona como un envenenamiento, ¿sí? Porque no se conocía el término infección. Bien. Tanto él como sus colegas y los estudiantes de medicina habían sido los portadores de la materia infecciosa que causaba la muerte de las mujeres de la primera división, porque él y su equipo solían llegar a la sala inmediatamente después de realizar disecciones de la sala de autopsias. Todos ellos asistían a las parturientas haciéndose lavado de manos solo de un modo superficial, de modo que éstas conservaban a menudo un olor nauseabundo, ¿no? Un olor a suciedad. Una vez más, ¿sí? Puso a prueba esta posibilidad y argumentaba él que si la suposición era correcta, entonces se podía prevenir la fiebre puerperal destruyendo químicamente el material infeccioso debido a las manos. Ordenó entonces que todos los estudiantes de medicina se lavaran las manos con una solución de cal clorada antes de asistir a las mujeres de la sala. La mortalidad puerperal comenzó a decrecer y en el año 1848 descendió hasta el 1,27% en la división primera frente al 1,33% de la segunda. Esta explicación provisoria, ¿sí? Explica la situación de la división segunda, ¿sí? En donde las comadronas no hacían estas prácticas de disección, ¿sí? El hecho de que fuera menor la cantidad de muertes en partos callejeros, ¿sí? Y cómo los recién nacidos que habían contraído la fiebre puerperal fueran hijos que, y que todos los recién nacidos que habían contraído la fiebre puerperal fueran hijos de madres que habían contraído la enfermedad durante el parto,
porque en este caso la infección se podía transmitir al niño antes de su nacimiento a través de la corriente sanguínea común de la madre e hijo, lo cual en cambio resultaba imposible cuando la madre estaba sana. Posteriores experiencias clínicas llevaron pronto a Semmelweis a ampliar su hipótesis. Él y sus colaboradores, luego de lavarse cuidadosamente las manos con la solución de cal clorada, examinaron primero a una parturienta aquejada de cáncer cervical ulcerado. Luego examinaron a otras 12 mujeres de la misma sala, pero con un lavado de manos rutinario, sin desinfectarse nuevamente con la solución. Resultó que 11 de las 12 pacientes examinadas murieron de fiebre puerperal. Así llegó a la conclusión de que la fiebre puerperal podía ser producida no solo por la materia cadavérica, sino también por la materia pútrida procedente de organismos vivos. A finales de 1948, los relatos del trabajo de Semmelweis y sus estudiantes se extendieron por Europa, a pesar de varias publicaciones donde los resultados daban cuenta que el lavado de manos minucioso con cal clorada redujo la mortalidad. Sus ideas no fueron bien recibidas por la comunidad médica de la época. Después de su muerte, los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch identificaron a los microorganismos patógenos como organismos presentes en esta materia cadavérica, responsable del envenenamiento de la sangre de su colega. Los trabajos de Pasteur en microbiología fueron el fundamento de la cirugía antiséptica que proponía Joseph Lister, quien comenzó a utilizar ácido carbólico, ahora conocido como fenol, para lavar los instrumentos y, por supuesto, lavarse las manos antes y después de las operaciones. Esta práctica, que le costó la reputación al personaje de nuestra historia, salvó la vida de personas en aquel tiempo y representa una de las prácticas de cuidado personal y colectivo en esta pandemia del siglo XXI. Bien. Acá tienen parte del material obligatorio que yo se los mandé al grupo, ¿sí? Pero bueno. Vamos a ver las preguntas. Lo que les quería decir es que si quieren, si tienen la posibilidad, pueden juntarse y hacerlo en grupo, ¿sí? Este encuentro, ¿sí? Lo que sí tienen que aclararme cuando me manden en el mail quiénes están incorporadas en este trabajo, ¿sí? No lo hagan de a 10, pero lo pueden hacer de a 2 o de a 3. Bien, entonces, vamos a tener, ¿sí? Que ¿cuál fue el problema que se le presentó, ¿sí?, a este médico en el hospital de Viena? ¿Qué les parece? ¿Chicos? ¿Cuál era el problema? Que en el hospital donde él trabajaba, Uh-huh. ¿se escucha? Sí, sí. Que en el hospital donde él trabajaba había 2 salas y había muertes de parturientas, pero en una sala más que en otra. Entonces él nos explicaba a qué se debía esto. Si Claro. bien se suponía que todas morían por lo mismo. Claro. O sea, lo que parecía esa enfermedad, ¿sí?, es que eran los síntomas eran parecidos, ¿sí? Piensen qué loco que la medicina, ¿sí?, en esa época no conocía las bacterias, ¿sí? No conocía el término de infección, ¿sí? Es algo muy loco. Bien. Entonces, vamos a tener, ¿sí?, que ese fue el problema que se presentó. Había muchas muertes, ¿sí? Lo que tienen que hacer en el texto es resaltar o identificar cuáles fueron las hipótesis, ¿sí? Vamos a tener que en el primer, habían varias hipótesis. Una era la alimentación, otra era, bueno, cuando venía
el sacerdote, ¿sí? La La posición en la que estaban la acostados. posición en que estaban, sí, exactamente. ¿Alguna más, si querés, que hayan notado? Por el hacinamiento, por la suciedad, sí, también. ¿Sí? Que después veían que eran la misma mugre, ¿sí? La cantidad de personal que tenían para ese trabajo también, ¿sí? Bien, es el sacerdote y la campanilla, sí, exactamente, ¿sí? Vamos a tener todos estos casos, todas estas hipótesis que eran, parecían como obvias en ese momento, ¿sí? Pero en realidad él las contrastó y se dio cuenta que en realidad no era ese el factor o sea, el factor que generaba estas muertes tan pronunciadas. Bien. Y después, bueno, acá tienen que nombrar, bueno, cuáles fueron las hipótesis que fueron generándose, ¿sí? Y cuál fue la contrastación que hizo, ¿sí? Bueno, qué fue lo que hizo para ver si eso era cierto o no. Bien. Y después acá en la 4, ¿sí? Nos dice que, aunque el lavado de manos con la solución de cal clorada provocó una baja del número de muertes por fiebre puerperal, aún hoy la fiebre puerperal está presente en las patologías prevalentes posteriores al parto, cesárea, aborto. ¿Por qué les parece que puede ser? Porque algunas bacterias como Streptococcus, Piógenes o Escherichia coli, que forman parte de la microbiota normal en vagina y recto, colonizan otros sitios como el endometrio, o porque las bacterias patógenas se generan espontáneamente en el momento del parto, o porque no se cumplieron las condiciones de asepsia del campo quirúrgico y el instrumental, la mesa instrumental o el personal. ¿Qué les parece? ¿Cuál de estas tres va a ser el problema? Creo que La sería C. la C, la última. Exacto, ¿no? Podemos ver que justamente el problema ahí fue que como hacían autopsias, ¿sí? Ya el cadáver no estaba refrigerado, ¿sí? Ya tenía un grado de descomposición. Entonces, bueno, justamente esas bacterias que habían proliferado en el cuerpo de esa persona, ¿sí? Pasan a las manos de estos médicos, ¿sí? Y son introducidos al, al aparato genital de la mujer, ¿sí? El sistema genital. El problema también es que obviamente estas mujeres también habían recién dado a luz, entonces había bastante, estaba bastante expuesta el tejido, ¿sí? Entonces la infección era mucho más fácil de ingresar al cuerpo. Nos dice, si estos médicos estuviese hoy en el siglo XXI y pudiese realizar un estudio a nivel microscópico a partir de una muestra de ese material cadavérico, presente en las manos de los estudiantes, ¿qué tipo de células observaría? ¿Qué les parece? ¿Células eucariotas o procariotas? Procariotas. Exactamente, ¿sí? Las bacterias van a ser estas células procariotas. Bien. Y después la C nos dice, veamos algunas imágenes. Algunas de ellas son observaciones microscópicas, en tanto otras son dibujos. ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí? Una microfotografía de Streptococcus, ¿sí? Estos son bacterias, cada uno de estos circulitos, ¿sí? Los cocos son bacterias con forma redondeada y los estreptococos son asociaciones, ¿sí? De estos cocos, ¿sí? Que se ven así. A esta asociación de los cocos se la llama estreptococo. Esta es la estructura de los estreptococos, ¿sí? Que tiene ácido lipoteicoico, que participa en la adherencia al epitelio humano, ¿sí? El recubrimiento de hialurónico y la proteína M contribuyen a evitar que las células del sistema inmunitario humano puedan fagocitarlo y favorecen la invasión de los tejidos. Además de los elementos que forman la estructura de la pared celular, muchos estreptococos liberan exotoxinas que favorecen la diseminación o el mayor daño al huésped.
La piel está constituida principalmente por dos estratos, la epidermis y la dermis. Por debajo de la dermis se encuentra la hipodermis. El espesor de la piel varía en diferentes regiones de la superficie corporal. En las palmas de las manos y en las plantas de los pies están más fortalecidos, ¿sí? Va a tener más queratina. ¿Sí? Y después las células más superficiales son células muertas, ¿sí? Que después eso se va descascarando. Bien. En las figuras 1 y 3, ¿a qué modelo de células hace referencia? A ver. Esta figura y esta figura. ¿A qué tipo de celular hacen referencia? Células procariotas. Exactamente, sí. Muy bien. Y en el caso de la figura 3, Eucariotas. exacto, perfecto. Bueno, y acá tienen para construirse un cuadrito, ¿sí? Que lo pueden hacer usando el PowerPoint, ¿sí? Bien. Bueno, esto es todo lo que abarca al encuentro 2, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta? Yo no. Ok. Bueno, No, profe. si nadie más tiene una consulta, chicos, los dejo, No, los cariño. dejo ir. Los libero. Bien, Gracias. ahora les paso el video por si lo quieren volver a ver, ¿sí? Y bueno, les mando el PowerPoint. Bueno, gracias, profe. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego, hasta mañana. Chao, Que hasta descansen. luego.